El título de la lección de esta semana, la Pascua. El sábado, estudiaremos uno de los eventos más trascendentales en la historia de la redención, la institución de la Pascua, la cual no solo marcó el nacimiento de Israel como nación libre, sino que también anticipó el sacrificio supremo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La narrativa de la Pascua es una historia de decisiones, de salvación, de juicio y de liberación divina. Pero también es una historia que nos llama a reflexionar profundamente sobre la obediencia, la fe activa y el compromiso de confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto y sombrío. La escena está ambientada en Egipto. Han pasado siglos desde que José fue gobernador y los hebreos han sido reducidos a una cruel esclavitud. El nuevo faraón ya no recuerda a José ni siente gratitud por la contribución de los hebreos. Bajo su reinado, el pueblo de Israel ha sufrido opresión, humillación y degradación. A pesar de ello, el clamor de los hijos de Israel ha subido hasta el cielo, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha decidido intervenir de manera definitiva. Dios elige a Moisés como su libertador. A través de 9 plagas sucesivas, el Señor ha demostrado su poder sobre los falsos dioses de Egipto. Cada plaga ha sido una afrenta directa contra una deidad egipcia, desmantelando poco a poco la confianza del pueblo en sus creencias paganas. Sin embargo, Faraón se ha mantenido firme en su rebeldía. Como leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 11, versículo 1, «Y Jehová dijo a Moisés, aún una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo». El juicio final se avecina. El pueblo hebreo recibe instrucciones divinas precisas, cargadas de un profundo simbolismo redentor, las cuales constituyen el fundamento del rito de la Pascua. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 12 versículos 2 y 3, «Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia». Este acto marcaba un nuevo inicio en el calendario del pueblo, un nuevo tiempo que comenzaba no con la primavera o la cosecha, sino con la liberación divina. Dios transformaba su historia desde la esclavitud hacia la libertad. Se ordena que el cordero sea sin defecto, macho de 1 año. La perfección del animal no era incidental, prefiguraba a Jesucristo, el cordero sin mancha y sin contaminación. Como escribió el apóstol Pedro, «Fuisteis rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. La sangre del cordero debía ser rociada sobre los postes laterales y el dintel de la puerta, formando una figura que prefigura la cruz, el signo eterno de redención. Esta sangre era mucho más que un pigmento sobre la madera, era una señal, un testimonio de fe activa. En palabras de Elena de White, la sangre del cordero debía hablar en favor del pueblo, y esa sangre prefiguraba la sangre del Redentor, que sería derramada siglos más tarde por la humanidad. Spiritual Gifts, tomo 3, página 223. Así, cada hogar se convertía en un santuario de fe, un refugio sellado por la confianza en las promesas divinas. El ritual no era meramente ceremonial, exigía una disposición total del corazón. En el libro del Éxodo capítulo 12 versículo 11, leemos, «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová». Esta actitud corporal significaba alerta, esperanza, disponibilidad. No era una comida de reposo, sino una cena de vigilia y expectativa, pues la redención se acercaba. Elena de White comenta que, aunque no había señales visibles de libertad, debían actuar como si la liberación ya hubiera comenzado. Su obediencia, aunque aparentemente irracional para un esclavo, era un acto de fe que desafiaba la lógica humana y afirmaba la supremacía divina. El deseado de todas las gentes, página 57. Aquí radica una lección eterna. La verdadera fe no espera evidencias. La verdadera fe responde con prontitud al mandato de Dios. Esa noche, la atmósfera en Egipto estaba cargada de expectativa, temor y misterio. Las casas hebreas, marcadas con sangre, se transformaban en lugares de comunión reverente. Las familias se reunían alrededor del cordero asado, símbolo de vida ofrecida. Junto a él, comían pan sin levadura, que representaba la pureza moral, la limpieza espiritual que Dios demanda. Como se indica en Éxodo capítulo 12 versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura.
y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. La levadura, imagen del pecado, debía ser erradicada como símbolo de un nuevo comienzo sin corrupción. También comían hierbas amargas. Estas no eran un adorno gastronómico, sino una memoria comestible del dolor de la esclavitud, del sufrimiento que los había doblegado durante siglos. Como dice Elena de White, las hierbas amargas debían recordarles la aflicción de Egipto y hacerles valorar la libertad como un don de Dios. Patriarcas y Profetas, página 279. El cordero, centro del rito, no podía ser hervido ni partido. Debía ser asado entero al fuego, una imagen de unidad y juicio. Todo debía comerse, nada podía quedar. Lo que no fuese consumido, debía ser quemado antes del amanecer. Éxodo capítulo 12, versículo 10. Así, cada bocado se convertía en una lección teológica viviente. Y mientras el incienso del sacrificio subía desde los hogares hebreos, fuera de aquellas casas protegidas por la sangre, el ángel del juicio descendía con solemnidad, llevando a cabo el mandato divino. El libro del Éxodo relata con solemnidad: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Esta escena marca el momento culminante del juicio divino. Fue un acto directo de intervención de Dios, sin mediadores humanos, sin advertencias adicionales, ejecutado con precisión y justicia. El texto señala desde el trono hasta la prisión, incluyendo hasta los animales, para dejar en claro que ningún nivel social, político ni económico estaba exento de la autoridad del juicio divino. Fue un golpe fulminante. En cada casa egipcia hubo luto. El silencio de la noche fue rasgado por gritos de desesperación, por madres que abrazaban cuerpos sin vida, por padres que buscaban consuelo sin encontrarlo. Elena de White describe: un grito de angustia se elevó de cada hogar egipcio, y el rey aterrorizado se apresuró a mandar a llamar a Moisés y a Aarón para rogarles que salieran del país. Patriarcas y Profetas, página 280. La muerte no respetó jerarquías, porque la justicia de Dios no se corrompe con títulos ni poder. Pero en las casas de los hijos de Israel reinaba la paz. Las paredes marcadas con sangre eran testimonio de una fe activa y obediente. En palabras de Elena de White: dondequiera que la sangre del cordero había sido rociada en obediencia a las órdenes divinas, no entró el ángel exterminador. Esto revela que la salvación no dependía del linaje hebreo en sí, sino de la obediencia concreta a la palabra de Dios. El acto de fe debía ser visible, real, confiado en la promesa divina. No bastaba ser israelita, era necesario aplicar la sangre. Esta distinción radical entre vida y muerte, entre luz y oscuridad, entre obediencia y rebelión, nos habla poderosamente de dos atributos inseparables del carácter divino: su justicia y su gracia. La justicia, porque el pecado trae consecuencias inevitables. La gracia, porque aún en medio del juicio, Dios provee un camino de escape. La sangre del cordero no fue una medida humana, sino un plan divino. El sacrificio de la Pascua era también una figura de un acontecimiento más grande: la liberación del pecado por medio de Cristo, el deseado de todas las gentes, página 57. El apóstol Pablo retoma esta verdad con claridad: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Cada elemento del rito pascual era una sombra de la cruz. El cordero sin defecto representa a Jesucristo sin pecado. La sangre derramada prefigura su sacrificio. El pan sin levadura apunta a su pureza. Las hierbas amargas evocan el sufrimiento del Redentor. La decisión del faraón de resistir el mandato divino tuvo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para toda la nación egipcia. Elena de White comenta: cada vez que el faraón resistía, su corazón se volvía más insensible a las manifestaciones del poder divino. Su orgullo y obstinación lo llevaron a la destrucción. Patriarcas y Profetas, página 269. Su historia nos recuerda que cuando el ser humano insiste en endurecer el corazón, no solo se aleja de Dios, sino que arrastra con él a quienes están bajo su influencia. Hoy, el mismo llamado resuena con urgencia en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos a la voz del Espíritu? ¿Repetimos el error de Faraón, justificando nuestra desobediencia, o respondemos como los israelitas, actuando en fe? La Pascua no fue simplemente una festividad religiosa, fue una experiencia transformadora, un parteaguas en la historia del pueblo de Dios. Fue la noche en que la muerte pasó por alto a los que creyeron, a los que obedecieron, a los que marcaron sus casas con la sangre del Cordero. Por ello, el Señor instituyó esta celebración como memorial perpetuo.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y cuando los hijos pregunten, ¿qué significa este rito?, la respuesta resonará a través de los siglos. Es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Así como Egipto vivió una noche de juicio y redención, nosotros hoy vivimos el llamado a confiar en el sacrificio de Jesucristo. En un mundo plagado de incertidumbre y muerte, solo la sangre del Cordero nos protege. No basta con conocer la historia, es necesario vivir la experiencia, aplicar la sangre, obedecer la palabra, esperar con fe. Solo entonces, la muerte espiritual pasará de largo, y la vida verdadera comenzará en nosotros. La sangre del Cordero sigue teniendo poder, no es suficiente saber de ella, es necesario aplicarla. La Pascua nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en la obediencia activa. Hoy, Dios pasa por nuestras vidas preguntando, ¿está marcada tu casa con la sangre del Cordero? ¿Has preparado tu corazón para salir de Egipto, dejar atrás la esclavitud del pecado y caminar hacia la libertad? Hermano y hermana, esta historia no es solo un recuerdo, es una invitación. Hoy puedes tomar la decisión de confiar en Jesús, el Cordero de Dios. Él ya ha sido inmolado. Su sangre está disponible. Solo necesitas abrirle la puerta de tu corazón. Si sientes el deseo de tomar una decisión espiritual, escribe en los comentarios: oren por mí, quiero que la sangre del Cordero me cubra. Suscríbete, comparte este mensaje y sigue explorando las Escrituras. Recuerda, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. El domingo estudiaremos una plaga más. Esta, una de las escenas más solemnes y determinantes de la historia de la redención, la última plaga en Egipto y la institución de la Pascua. Este día nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, la paciencia de Dios y la necesidad de confiar en sus promesas incluso en medio del juicio. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, representa la cima del conflicto entre la voluntad salvadora de Dios y el orgullo obstinado del corazón humano. No fue una calamidad inesperada ni una manifestación arbitraria de poder divino, sino la consecuencia última de una serie de rechazos conscientes a la voz de Dios. Esta escena expone no solo el clímax de la lucha entre Dios y el faraón, sino el peso de cada decisión humana ante la luz que se ha recibido. Como leemos en el libro del profeta Amós, nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Libro de Amós capítulo 3 versículo 7. En fidelidad a esta verdad, el Señor no actuó sin antes advertir repetidamente al faraón por medio de Moisés, comunicándole con claridad la gravedad del juicio inminente. Cada una de las 9 plagas anteriores fue una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para que Egipto se humillara y reconociera la supremacía del Dios viviente. Según el testimonio del libro del Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 10, el Señor declaró a Moisés: «Aún una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo». Este anuncio marca el momento decisivo. La misericordia divina, una vez más extendida, se acerca a su límite ante la rebelión persistente. El faraón, en su arrogancia, había no solo rechazado el consejo divino, sino que había arrastrado a toda una nación a participar en su dureza de corazón. El juicio, por tanto, no es solo castigo, es también revelación de la responsabilidad colectiva frente a la obstinación de los poderosos. Durante los 3 días de oscuridad que precedieron este momento, Egipto quedó sumido en tinieblas físicas y espirituales. Como se registra en el Éxodo capítulo 10, versículos 22 y 23. Hubo densas tinieblas por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Este contraste dramático mostraba que el favor divino no se determinaba por poder humano, sino por fidelidad. Era una invitación silenciosa a examinar el corazón, a reconocer la luz que aún brillaba entre el pueblo escogido. Y aún así, cuando el juicio final fue anunciado, el mensajero de Dios no titubeó. Moisés, habiendo sido amenazado de muerte si volvía ante el faraón, regresó con firmeza y sin temor. Como señala Elena G. de White, Moisés tenía un nuevo mensaje de Dios para el rey rebelde. Caminó decididamente hasta llegar a su presencia, y sin temor se paró delante de él para declararle el mensaje del Señor. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1115.
Esta valentía no surgía de su carácter, sino de su fe en el poder divino. La sentencia fue clara, solemne y definitiva. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Éxodo capítulo 11 versículos 4 al 6. Este clamor no sería el resultado de un Dios cruel, sino de un corazón humano que rechazó una y otra vez la invitación al arrepentimiento. No hubo parcialidad en la ejecución del juicio. Desde el trono hasta el molino, todos estarían bajo la misma sentencia si no acogían la gracia ofrecida. Sin embargo, el Señor en su misericordia estableció un plan de protección para su pueblo. Como vemos en el Éxodo capítulo 12, cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto, aplicar su sangre en los postes de las puertas y comer su carne esa noche, ceñidos y listos para partir. Como les dijo Moisés, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo capítulo 12 versículo 11. Esta señal de sangre se convertiría en el símbolo de su liberación y de la protección divina. Como afirma Elena G. de White, el Señor por medio de Moisés instruyó a los hijos de Israel. Con un hisopo había de tomar de la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas, para que el ángel destructor no entrase a aquella morada. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 280. Este acto de fe, aparentemente sencillo, contenía implicaciones profundas. La salvación vendría a través de la sangre. Un cordero inocente tomaría el lugar del primogénito. Esta escena prefiguraba claramente al Cordero de Dios Jesucristo, cuya sangre nos libra del juicio eterno. Y fue así como, según el relato de Éxodo capítulo 12 versículo 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. La noche se rompió con un clamor desgarrador, un lamento que se extendió por todo Egipto. Era el eco del juicio divino, pero también del dolor humano provocado por una obstinación que se negó a ceder ante el Creador. No fue un acto arbitrario, sino la consecuencia final de haber despreciado la misericordia ofrecida una y otra vez. El ángel destructor no distinguió por riqueza ni por posición, sino por obediencia a la señal de la sangre en los dinteles. Los hogares israelitas marcados por la fe fueron preservados. Pero en los hogares egipcios, la muerte irrumpió como justo juicio. Moisés, al salir de la presencia del rey de Egipto, se retiró profundamente indignado, tal como lo relata el libro del Éxodo capítulo 11 versículo 8. Esta indignación no fue fruto de una reacción emocional desmedida, sino el resultado de una angustia profunda por la dureza de corazón del monarca. Moisés acababa de anunciar el juicio más severo que caería sobre la nación egipcia, la muerte de todos los primogénitos. Sabía que este castigo alcanzaría incluso a personas inocentes, niños, familias enteras, y que la raíz de ese sufrimiento sería la obstinación del rey. El enojo de Moisés no era contra Dios, sino contra la resistencia humana que despreciaba los constantes llamados a la misericordia. Era la reacción de un líder que entendía el costo del rechazo divino. Como explica Elena de White, el rey estaba furioso porque no pudo intimidar a Moisés ni hacerlo temblar delante de su autoridad real. Pero Moisés se apoyó en un brazo más poderoso que el de cualquier monarca terrenal, según lo escrito en el libro titulado Dones Espirituales, tomo 3, páginas 221 a 222. La seguridad y firmeza de Moisés no se basaban en su propio carácter, sino en la certeza de que actuaba por mandato del Dios Todopoderoso. Así, su enojo no reflejaba rebeldía, sino un dolor sagrado ante la tragedia que se avecinaba. Moisés había suplicado, intercedido y advertido. Ver que el mensaje divino era nuevamente rechazado y que el juicio se acercaba inevitablemente, le produjo una mezcla de tristeza profunda e indignación santa. Acababa de pronunciar la sentencia más severa de todas las plagas, y sabía que ésta implicaría la muerte de muchos inocentes. La terquedad del faraón no solo lo afectaría a él, sino que condenaría al sufrimiento a toda la nación egipcia. El enojo de Moisés era el reflejo de un corazón que comprendía las trágicas consecuencias de resistirse a la misericordia divina. Esta escena revela una verdad profunda. Dios es paciente y misericordioso, pero también justo y recto. El juicio de Dios no es la negación de su amor, sino su expresión más pura, cuando la injusticia se vuelve irreparable. Como leemos en el libro de Isaías capítulo 16, versículo 5, «Y se dispondrá en misericordia el trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio,
y apresure la justicia. En Dios no hay contradicción entre misericordia y justicia. Ambas fluyen desde su carácter santo. Por eso el llamado del profeta Miqueas sigue siendo tan actual y necesario. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Este triple llamado a la equidad, la compasión y la humildad, constituye la esencia de una vida en armonía con Dios. No basta con saber qué es lo justo, hay que practicarlo con ternura y con reverencia ante la majestad divina. Querido amigo, no ignores las advertencias de Dios. No endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. Aún hoy, el Señor te extiende la invitación a poner la sangre del Cordero en los postes de tu vida. Jesucristo murió por ti. No hay necesidad de sufrir el juicio si aceptas su gracia. Arrepiéntete, confía, y prepárate para salir de tu Egipto. Hoy te digo con el corazón abierto, no dejes para mañana tu decisión. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes cubrir tu vida con la sangre de Cristo y experimentar la verdadera libertad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte este contenido con alguien que lo necesite y deja tu petición de oración en los comentarios. Queremos orar por ti. Quizás estés pasando por una medianoche espiritual, pero recuerda, el Cordero ya fue inmolado y su sangre sigue teniendo poder. Dios te bendiga. El lunes estudiaremos el solemne y revelador tema, Preparativos para la Pascua, un momento que marcó el inicio de la libertad para el pueblo de Israel y un poderoso símbolo de la redención futura en Jesucristo. El relato que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 20, no solo constituye una crónica de eventos pasados, sino una profunda lección espiritual que interpela nuestra vida hoy. Cada palabra pronunciada por Dios en este contexto fue cargada de intención redentora, revelando no solo un acto histórico, sino una sombra profética del sacrificio del Hijo de Dios. Desde los primeros versículos, la narrativa marca un cambio de era en la historia de la redención. Leemos: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Libro del Éxodo capítulo 12 versículos 1 y 2. Aquí no solo se nos presenta una fecha nueva en el calendario, sino una transformación radical del tiempo teológico. El Dios de Israel establece un nuevo comienzo que no se basa en ciclos agrícolas ni en dinastías humanas, sino en su intervención salvadora. El calendario se reinicia desde la redención. Esta redefinición del tiempo encierra una verdad espiritual poderosa. El verdadero inicio de la vida no es el nacimiento natural, sino la experiencia de la redención. Elena de White lo afirma al señalar que el pueblo hebreo fue llamado a recordar este evento como el punto de partida de su existencia como nación santa. Para el creyente hoy, esto significa que su verdadera historia comienza el día en que acepta la sangre del Cordero que fue inmolado por él. A partir de ese momento, todo cobra sentido y dirección. Lo notable en este relato es que, lejos de instruir sobre logística de escape, Dios ordena una celebración, la Pascua. Esto subraya una verdad esencial: la adoración precede a la liberación. El acto de redención comienza con el reconocimiento del Redentor. Como dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este cordero, más que una provisión ritual, era una profecía viviente. Cada hogar que obedeciera esta orden estaba proclamando su fe en el Mesías venidero. El texto es claro: el cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año, y debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Era necesario que su sangre se aplicara al dintel y a los postes de la puerta. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Libro del Éxodo capítulo 12 versículo 7. Esta acción no podía delegarse, ni podía omitirse sin consecuencias fatales. Cada padre debía realizarla con reverencia, como un acto de fe activa y obediente. Elena de White señala que este fue un acto exigido por Dios para probarlos y demostrar su fe mediante sus obras. Spiritual Gifts, tomo 3, página 223. La fe no es un mero asentimiento intelectual, sino una confianza que actúa conforme a la voluntad divina. Como vemos en el relato del libro del Éxodo capítulo 12, lo que Dios instituyó esa noche no fue simplemente una cena conmemorativa, sino una proclamación espiritual que marcaría el nacimiento de un pueblo redimido. El término Pascua, en hebreo, proviene del verbo pasaj, que significa literalmente pasar por alto o saltar por encima.
Esta palabra encierra la imagen de un Dios que no solo observa, sino que protege activamente, evitando que el juicio caiga sobre aquellos que están bajo la cobertura del pacto. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 12 versículo 13, «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Pasar por alto no debe interpretarse como indiferencia, sino como intervención divina misericordiosa. Dios ve la sangre, no los méritos humanos. La sangre del Cordero era suficiente para cubrir al culpable, como símbolo del sacrificio de Jesucristo, el Cordero sin mancha que habría de venir. La escritora cristiana Elena de White también lo interpreta así al decir: la sangre de Cristo debiera ser para nosotros tan sagrada como lo fue para los hebreos aquella que se colocó en los postes de sus casas. Cristo es nuestra Pascua, su sangre es nuestro amparo. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1115. Este evento marcó no solo un acto histórico, sino una experiencia espiritual renovadora. La Pascua, o P con acento agudo SAJ, era mucho más que una fecha o una tradición nacional. Era una pedagogía divina, un lenguaje sagrado que enseñaba que la salvación viene por sustitución. Alguien inocente muere en lugar del culpable. Y cada año, al celebrar esta fiesta, el pueblo de Israel recordaría no solo que salió de Egipto, sino que fue redimido por el poder de Dios. Esta enseñanza es vital para nosotros hoy. Cada vez que recordamos la cruz de Cristo, recordamos que nuestra Pascua fue inmolada, como afirma el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo 7. La Pascua entonces no fue solo un evento puntual, sino el inicio de un camino de fe, de libertad, de pacto renovado. La sangre en los dinteles fue solo el principio. Luego vendría el paso por el Mar Rojo, la provisión en el desierto, la entrega de la ley en el monte Sinaí, la presencia de Dios manifestada en el santuario. Pero todo comenzó cuando Dios pasó por alto, no por ignorar el pecado, sino por cubrirlo con sangre. La sangre en la madera era un símbolo inequívoco. Como Dios mismo declara: «Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Libro del Éxodo capítulo 12 versículo 13. Este pasaje encierra el corazón del Evangelio. El juicio no se detiene por méritos humanos, sino por la sangre. No bastaba con ser descendiente de Abraham. No bastaba con tener buenas intenciones. Lo único que libraba de la muerte era estar bajo la sangre del Cordero. De igual forma, hoy ningún conocimiento teológico, ninguna obra humana ni afiliación religiosa puede sustituir la cobertura de la sangre de Jesucristo. Elena de White refuerza este punto cuando explica que se les ordenó que se separaran de los egipcios, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caía bajo la mano del ángel destructor. Esto enfatiza que la redención requiere separación. La sangre del Cordero marca un límite entre la vida y la muerte, entre el pueblo de Dios y el mundo. No hay espacio para la tibieza espiritual. El mensaje es claro: o estamos bajo la sangre, o estamos expuestos al juicio. La fidelidad a Dios implica una separación tangible de las costumbres y prácticas que niegan su santidad. El compromiso con el Redentor se evidencia en una vida apartada para Él. El relato también establece que esta celebración no sería única ni transitoria, sino una ordenanza perpetua. «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis». Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Aquí, Dios establece la Pascua como una conmemoración litúrgica viva, no solo para recordar un evento histórico, sino para renovar año tras año la conciencia de su poder redentor. Era una cita anual con la gracia, una oportunidad no solo de mirar atrás, sino de fortalecer la fe en el presente y transmitirla con fidelidad al futuro. Este acto memorial tiene un profundo contenido pedagógico. «Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas». Libro del Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Aquí no solo se transmite información, se cultiva identidad. Cada generación debía oír el relato como si ella misma hubiese sido liberada de Egipto. Elena de White afirma: «El Señor quería que el acontecimiento se fijara en la mente de todos, y que se lo recordara constantemente con gratitud y reverencia». Así, la Pascua era tanto un acto de adoración como de instrucción generacional.
Hoy también debemos celebrar nuestra Pascua espiritual. Jesucristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Así lo declara con solemnidad el apóstol Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. En este contexto, la Pascua no es solo un símbolo, sino una experiencia viva. Ser redimidos por la sangre del Cordero inmolado. Vivir la Pascua es vivir a la sombra de la cruz, con corazones redimidos, hogares consagrados y una vida sin levadura, es decir, libre del pecado que fermenta el alma. La fiesta de los panes sin levadura que se menciona a partir del versículo 15 está íntimamente ligada a este llamado a la santidad. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 15. Esta orden iba mucho más allá de lo culinario. La levadura, símbolo del pecado que corrompe en silencio, debía ser erradicada por completo. No era una limpieza externa, sino una purificación espiritual interna. Elena G. de White comenta con aguda claridad: Dios deseaba que su pueblo mantuviera sus hogares y sus corazones limpios, como señal de separación de toda contaminación del mundo. Así, la fiesta enseñaba la urgencia de apartar todo lo que contamine el alma, desde hábitos ocultos hasta actitudes persistentes de orgullo, envidia o indiferencia espiritual. La casa sin levadura se convertía en un eco del corazón regenerado. Y el pueblo inclinó la cabeza y adoró, agradecido por este memorial especial dado para preservar en sus hijos el recuerdo del cuidado de Dios por su pueblo, escribe también Elena de White. Esta respuesta de adoración es el fruto natural de comprender la magnitud del acto divino. Hoy también estamos llamados a inclinar nuestras cabezas y adorar, no como un gesto vacío, sino como una respuesta viva y agradecida a un Dios que por medio de su Hijo, pasó por encima de nuestra condenación y nos vistió con su justicia. Celebrar la Pascua espiritual es vivir cada día con la sangre en los dinteles del corazón y con el pan sin levadura en la mesa del alma. Tal vez estés viviendo tu Egipto personal, rodeado de cadenas invisibles o de enemigos interiores. La Pascua te recuerda que la sangre de Jesucristo tiene poder para liberarte. Como lo hizo con Israel, Él puede hacer contigo, pero necesitas aplicar la sangre a tu casa, a tu vida, a tu corazón. No basta con conocer el relato, es necesario vivirlo. Hoy quiero decirte que hay esperanza. No importa cuán profundo sea tu Egipto, cuán oscura sea tu noche, cuán tenso sea tu corazón. Hoy puedes tomar del Cordero, marcar tu casa con su sangre, y confiar en que el juicio pasará por alto tu vida. Porque donde está Cristo, allí hay salvación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte esta reflexión con quienes necesitan esperanza, y escribe en los comentarios tu petición de oración. Queremos orar contigo, caminar contigo, y recordarte que bajo la sangre del Cordero hay refugio seguro. Dios te bendiga y te guarde. El martes estudiaremos el significado profundo y redentor de la Pascua, tal como se revela en el capítulo 12 del libro del Éxodo, particularmente en los versículos 17 al 23. Esta celebración, instituida por el Dios eterno a través de Moisés, marcó un momento decisivo para el pueblo de Israel. No fue solo una conmemoración histórica, sino un acto profético que anunciaba la venida del verdadero Cordero Jesucristo, quien quita el pecado del mundo. La Pascua fue establecida mientras la nación hebrea aún estaba bajo el yugo opresor de Egipto, un contexto que representa no solo una esclavitud física, sino también una condición espiritual de cautiverio y desesperanza. En ese tiempo de oscuridad, el Dios eterno, rico en misericordia, instruyó a su pueblo mediante Moisés: «Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua». Libro del Éxodo capítulo 12 versículo 17. Esta ordenanza no solo conmemoraba una liberación temporal, sino que era un acto profético que anticipaba la redención eterna mediante Jesucristo. Cada familia hebrea fue llamada a escoger un cordero macho, sin defecto, de 1 año de edad, y sacrificarlo al atardecer. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 7. Esta acción no era meramente simbólica o ceremonial, sino una expresión de fe viva.
Al aplicar la sangre, estaban reconociendo su necesidad de expiación y confiando en la promesa de protección divina. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Libro del Éxodo capítulo 12 versículo 13. La autora Elena de White profundiza en el significado espiritual de este acto. La sangre será la señal de las casas. El hisopo usado para rociar la sangre era símbolo de purificación. Se utilizaba para purificar a los leprosos y a quienes se habían contaminado por contacto con los muertos, siendo una representación clara de la purificación espiritual que solo Dios puede efectuar. En palabras del salmista, «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve». Libro de los Salmos capítulo 51, versículo 7. El cordero no podía tener defecto alguno ni se le debía quebrar hueso alguno. Esto es de suma importancia, ya que prefiguraba al Mesías, el Cordero de Dios, que sería inmolado sin que un solo hueso suyo fuese roto, cumpliendo así la profecía. Ni un solo hueso habéis de quebrar del Cordero de Dios que muere por vosotros. Libro del Éxodo capítulo 12, versículo 46. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 36. Cada detalle del sacrificio pascual hablaba de Jesús, y su cumplimiento exacto en la cruz revela el cuidado minucioso de Dios en su plan de redención. Aún más significativo es el hecho de que la carne del Cordero debía ser comida. No bastaba con derramar la sangre o contemplarla, había que participar de él. Esta imagen fue claramente explicada por Jesús mismo cuando dijo: «Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 53, 54 y 63. Participar de Cristo implica recibirlo por la fe, interiorizar su palabra y permitir que Él transforme el corazón y la conducta. El pan sin levadura también ocupaba un lugar central en la celebración. No comeréis cosa leudada. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Libro del Éxodo capítulo 12 versículo 20. La levadura en este contexto representa el pecado, la corrupción, la malicia y la hipocresía. El apóstol Pablo escribió: «Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, con panes sin levadura de sinceridad y de verdad». Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Elena de White explica que los israelitas debían eliminar toda levadura de sus casas antes de la Pascua, y así también los creyentes deben apartar de su vida toda forma de pecado consciente. La sinceridad, la transparencia y la integridad moral son requisitos esenciales para quienes desean participar de la Pascua espiritual en Cristo. Finalmente, las hierbas amargas se incluían en la comida como un recordatorio de la amarga esclavitud sufrida en Egipto, pero también simbolizaban el dolor que acompaña al verdadero arrepentimiento. La sierva del Señor comenta: «Así también cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados». El arrepentimiento genuino no es solo remordimiento, es una transformación del corazón producida por el Espíritu Santo. Cada elemento de la Pascua era una enseñanza viva del Evangelio eterno. El Cordero sin defecto apuntaba a la pureza de Cristo, la sangre, a su sacrificio expiatorio, el hisopo, a la aplicación de su gracia purificadora, el pan sin levadura, a la vida sin pecado que Él nos llama a vivir, las hierbas amargas, al arrepentimiento sincero, y la cena apresurada, a la urgencia de estar listos para partir hacia la patria celestial. Esta celebración anual no solo conmemoraba la salida de Egipto, sino que anunciaba el éxodo definitivo, la redención del alma humana del poder del pecado. Así como los israelitas fueron librados para caminar hacia la tierra prometida, también nosotros, cubiertos por la sangre del Cordero, somos llamados a caminar hacia la Canaán celestial. La gravedad del pecado se revela en que no pudo ser tratado con límites humanos ni rituales simbólicos. Fue necesaria la sangre del Hijo de Dios. Como dice el apóstol Pedro, fuisteis rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Por tanto, la Pascua no es solo historia, sino una llamada urgente al presente. ¿Está tu vida bajo la cobertura de la sangre del Cordero? ¿Estás alimentándote cada día del pan sin levadura de la palabra de Dios? ¿Vives con un corazón arrepentido y una fe activa,
lista para salir de Egipto y avanzar hacia la promesa eterna, que hoy respondamos con una entrega renovada, diciendo como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Que este martes, al meditar en la Pascua, no solo recordemos un evento antiguo, sino que renovemos nuestro compromiso con el Cordero inmolado. Que podamos decir con David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Y que esta sea nuestra oración continua: purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo capítulo 51, versículo 7. Quiero dejarte una palabra final: que la sangre de Jesús esté sobre ti, no solo en palabras, sino en verdad. Que tu vida sea una fiesta constante de sinceridad y de verdad, un reflejo del poder transformador del Evangelio. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte esta reflexión y deja tu petición de oración. Queremos acompañarte, orar contigo y caminar juntos hacia la patria celestial. Dios te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por ti. No lo olvides jamás. El miércoles estudiaremos pasar la antorcha, uno de los actos más significativos en la historia del pueblo de Dios, la institución de la Pascua. Este acontecimiento, registrado en el libro del Éxodo, no solo representa una liberación histórica de la esclavitud, sino que encierra un poderoso mensaje espiritual y profético para todas las generaciones. Como leemos en el Salmo capítulo 145, versículo 4, una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Esta exhortación resalta la responsabilidad intergeneracional del pueblo de Dios, transmitir fielmente la historia de su intervención redentora. Cada generación es llamada a mantener viva la llama del testimonio, narrando no solo lo que Dios hizo, sino también cómo sigue obrando en el presente. ¿Y qué mejor punto de partida que la institución de la Pascua en Egipto? Según el relato del libro del Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28, Dios instruyó a su pueblo a guardar la celebración de la Pascua como estatuto perpetuo. En palabras del texto: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí vemos una dinámica sagrada. La experiencia de redención debía vivirse, celebrarse y luego contarse. Esta enseñanza no era académica ni abstracta, era vivencial. Es asombroso considerar que esta ceremonia se celebró incluso antes de que ocurriera la liberación definitiva. Fue, sin duda, un acto de fe en el Dios que prometía rescatar a su pueblo. El pueblo, aún con los grilletes puestos, se inclinó y adoró. La fe se manifestó no solo en palabras, sino en acciones concretas de obediencia. Elena de White profundiza esta comprensión en su devocional From the Heart del 29 de julio. Ella relata que Dios dio instrucciones precisas a Moisés para preservar a su pueblo de la plaga final. Cada hogar debía degollar un cordero sin defecto, aplicar su sangre en los postes de la puerta y comer su carne con hierbas amargas. Era un acto que requería tanto fe como diligencia. La autora subraya: este nombre fue dado en memoria del paso del ángel por sus moradas, y tal fiesta debía ser observada como un memorial por el pueblo de Israel en todas las generaciones futuras. Más adelante, en el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículos 5 al 9, Moisés instruye al pueblo a revivir esta historia de manera personal. Entonces dirás ante Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Descendió a Egipto con pocos hombres, habitó allí, y llegó a ser un pueblo grande y numeroso. Y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes portentos, señales y milagros. Esta narrativa en primera persona transforma la historia en testimonio. No es historia de ellos, sino de nosotros. Esta pedagogía divina alcanza su culmen en el Nuevo Testamento. Jesús, participando de la Pascua en varias ocasiones, veía en el Cordero degollado una sombra de su propia misión. Como enseña Elena de White en The Review and Herald, 31 de diciembre de 1872. Al pueblo que celebraba esta ordenanza, se le instruía para que asociara el sacrificio del Cordero con la muerte futura del Hijo de Dios. La sangre, que marcaba los postes de las puertas de sus casas, era el símbolo de la sangre de Cristo. Esta verdad no es solo teológica, es existencial.
Así como los israelitas aplicaban la sangre a sus puertas, nosotros debemos aplicar la sangre de Cristo a nuestras vidas. No basta con conocer la doctrina, debemos vivirla. La fe auténtica produce obediencia tangible. La redención no se hereda por tradición, se recibe por fe activa. Una vez más, Elena de White afirma con fuerza, ellos mismos tenían una parte que desempeñar, por sus actos debían manifestar su fe en la provisión hecha para su salvación. Esto resalta que la salvación es gratuita pero no pasiva, implica respuesta, implica entrega. Por eso la Pascua no era una simple comida ceremonial, era una experiencia pedagógica diseñada para grabar en el alma la fidelidad de Dios. Las hierbas amargas hablaban del pasado de esclavitud, el pan sin levadura, de la necesidad de pureza, el cordero, del Salvador prometido. Jesús, en la última Pascua, transfiere este significado a la Santa Cena. Como leemos en Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo se presenta como el verdadero Cordero, el cumplimiento de siglos de simbolismo. Hoy, el llamado sigue vigente. Así como los hebreos debían contar la historia de la Pascua como propia, nosotros debemos proclamar la cruz como nuestra redención. No se trata simplemente de un sacrificio universal, sino de una entrega personal. Jesús murió por mí. Yo necesitaba redención. Yo fui salvado por esa sangre. Pasemos esa verdad a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras iglesias. Que el testimonio no muera en nuestras manos. Que el fuego del Evangelio arda con fuerza hasta que Cristo regrese. No olvides suscribirte para recibir más estudios como este. Comparte este mensaje con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Alguien puede estar necesitando justamente esta palabra de esperanza. Que el Señor te bendiga y que la sangre del Cordero siga marcando la puerta de tu corazón cada día hasta que Él venga. El jueves estudiaremos el juicio divino que cayó sobre Egipto en la última de las 10 plagas, un acontecimiento que marcó la historia del pueblo de Israel y reveló el carácter justo, paciente y misericordioso del Dios del cielo. Esta narrativa, que se encuentra en el capítulo 12 del libro del Éxodo, nos introduce en un momento culminante donde la justicia y la gracia se encuentran. La muerte de los primogénitos egipcios y la protección de los israelitas mediante la sangre del Cordero Pascual. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 12 versículos 29 y 30, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esta escena no solo estremece por la magnitud del sufrimiento, sino que revela la profundidad del juicio divino ejecutado con justicia absoluta y propósito redentor. El golpe alcanzó desde el palacio real hasta la prisión más humilde, indicando que ante el tribunal de Dios no hay estatus humano que proteja del pecado sin arrepentimiento. Esta plaga culminante fue la respuesta divina al rechazo persistente de Faraón, quien una y otra vez endureció su corazón frente a los llamados a liberar al pueblo de Dios. Durante meses, Egipto había visto señales inequívocas del poder del Creador, aguas convertidas en sangre, ranas invadiendo palacios, tinieblas palpables, granizo destructor. Cada plaga fue un llamado, una oportunidad para el arrepentimiento, pero Faraón eligió resistir, haciendo del juicio final algo inevitable. Elena de White comenta sobre este solemne momento. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Patriarcas y Profetas, página 252. La voz del dolor recorrió cada calle, y el corazón de Egipto se quebrantó, no por amor a Dios, sino por terror ante su poder. Esta diferencia es crucial. El quebrantamiento genuino nace de la convicción espiritual, no del miedo a las consecuencias. Dios no se deleita en el juicio, pero como juez del universo, debe actuar contra el mal para que la justicia prevalezca. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, transmite este anhelo divino. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis.
La medianoche de Egipto nos recuerda que llegará un día en que el tiempo de gracia terminará, y solo aquellos cubiertos por la obediencia de la fe, simbolizada en la sangre del Cordero, estarán en pie. Esta escena es también una advertencia solemne para nosotros. ¿Estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿O hemos endurecido nuestro corazón como lo hizo Faraón? La historia se repite en nuevas formas. Hoy no hay plagas físicas visibles, pero sí señales espirituales, llamados a consagración, advertencias proféticas, que no nos halle la medianoche sin la sangre de Cristo sobre los dinteles de nuestro corazón. ¿Por qué Dios se centró específicamente en los primogénitos? En la cosmovisión egipcia, el primogénito representaba mucho más que el primer hijo nacido en una familia. Era símbolo de honor, portador del legado espiritual, político y económico, y el representante del linaje ante los dioses. En el caso del faraón, su hijo primogénito era considerado divino, una prolongación terrenal del propio dios Ra. Este hijo era venerado como futuro monarca y, por tanto, la esperanza de la estabilidad de la nación. Así, cuando Dios dirige su juicio contra los primogénitos, está derribando el sistema de creencias egipcio desde su raíz, mostrando que ningún dios egipcio podía salvar, que el linaje real no podía evitar el juicio, y que la soberanía divina está por encima de toda pretensión humana. El golpe contra los primogénitos fue una confrontación directa y frontal contra el sistema teocrático, politeísta y autorreferencial de Egipto. En este juicio no solo se afectó a las casas de los nobles o de los ricos, sino también a las familias humildes, demostrando que la idolatría y el pecado tienen consecuencias universales. Como lo señala la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe de los hebreos, manifestada en la obediencia a la instrucción divina, contrastó profundamente con la altivez del faraón y su pueblo. Mientras unos creían y vivían, otros dudaban y perecían. Además, esta plaga fue un acto de justicia retributiva. El libro del Éxodo, en su primer capítulo, registra que Faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó el asesinato sistemático de los varones recién nacidos, arrojándolos al Nilo. Aquel crimen atroz no fue olvidado por el cielo. La 10ª plaga es la respuesta divina al clamor de tantas madres que lloraron por sus hijos asesinados sin piedad, como declara la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La justicia divina puede parecer lenta pero nunca deja de cumplirse. Elena de White ofrece una visión conmovedora de ese momento que hiela el alma. Cerca de la medianoche, en cada casa egipcia sus moradores fueron despertados de su sueño por el clamor y el dolor. Temieron que todos habrían de morir. Recordaron el clamor y el lamento proveniente de las casas de los hebreos, resultado del decreto inhumano de un cruel rey que había mandado matar a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Los egipcios no podían ver al ángel vengador que entraba en cada casa con su carga de muerte, pero sabían que era el Dios de los hebreos quien provocaba el mismo sufrimiento que ellos habían producido entre los israelitas. Youth Instructor, 1 de mayo, 1873. Parcialmente citado en La Verdad acerca de los ángeles, página 99. Este juicio nos recuerda que el Dios del cielo escucha el clamor de los oprimidos, observa cada lágrima derramada injustamente y responde en el tiempo exacto. Aun cuando parezca que la maldad avanza sin freno, llegará la medianoche de juicio. Pero también revela que Dios marca con misericordia a quienes obedecen su voz. La sangre del Cordero en los dinteles fue la señal de distinción entre muerte y vida. Hoy, esa sangre representa a Jesucristo. ¿Está tu vida marcada por ella? ¿Estás protegido por la fe obediente que aparta el juicio? Que esta pregunta quede resonando en tu alma con solemnidad y esperanza. Mientras la oscuridad de la muerte cubría Egipto, en las casas de los hijos de Israel reinaba una paz solemne. Los que habían obedecido las instrucciones divinas estaban a salvo, como se lee en el capítulo 12 del libro del Éxodo, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta sangre aplicada en los postes y el dintel de la puerta, prefiguraba la sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha, que nos protege del juicio final. Elena de White lo explica con claridad. El Señor dio a los hebreos instrucciones especiales para que cada familia sacrificara un cordero y asperjara su sangre sobre los postes de la puerta, de modo que cuando el ángel destructor pasara por allí en su misión de muerte, la sangre sobre los postes de la puerta constituyera una señal que identificara a los moradores de la casa como adoradores del verdadero Dios. La verdad acerca de los ángeles, página 99.
En este contexto, el Cordero Pascual se convierte en símbolo de Cristo. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29 proclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Así como la sangre del Cordero protegía del ángel de la muerte, la sangre de Jesús nos protege hoy del juicio eterno. No es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por el sacrificio del Hijo de Dios. Los dioses egipcios quedaron totalmente desenmascarados. Isis, Heket, Min y otros, adorados como protectores de la vida y la fertilidad, no pudieron salvar a sus fieles. Sus templos quedaron en silencio. Sus estatuas, impotentes. Como declara Moisés en el cántico del capítulo 15 del libro del Éxodo, versículo 11. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Y más adelante, Jetro, testigo de los hechos, declara: ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Éxodo capítulo 18 versículo 11. El juicio divino estuvo precedido por una advertencia clara y contundente. Como lo registran las Escrituras en el capítulo 11 del libro del Éxodo versículos 4 al 7, Moisés anunció: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Dios del cielo es justo, pero también paciente. Dio tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, Faraón endureció su corazón una vez más. Finalmente, cuando la 10ª plaga cayó con todo su peso, Faraón fue quebrantado. El libro del Éxodo capítulo 12, versículos 31 y 32, dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y bendecidme también a mí. El soberbio monarca que se había burlado de Dios, ahora clama por su bendición. Elena de White describe la escena con solemnidad. Faraón, horrorizado por las plagas que habían caído sobre su pueblo, llamó a Moisés y a Aarón por la noche, y les ordenó que partieran de Egipto. Ansiaba que se fueran sin demora, porque él y su pueblo temían que a menos que la maldición de Dios se apartara de ellos, la tierra quedaría transformada en un vasto cementerio. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 25. El relato del juicio divino sobre Egipto no es una simple historia del pasado, es una advertencia y una esperanza para nuestro tiempo. Dios es justo, pero también es misericordioso. Nos llama a marcar nuestras vidas con la sangre del Cordero, a prepararnos con obediencia y reverencia, como lo hicieron los israelitas aquella noche memorable. ¿Estás preparado para el éxodo espiritual? ¿Has aplicado la sangre del Cordero en los dinteles de tu vida? Hoy es un día de preparación y reflexión. Que no te tome la medianoche desprevenido. La sangre del Cordero sigue teniendo poder. Recíbela con fe. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con otros. Suscríbete a este canal de bendición y deja un comentario con tu petición de oración. Estamos aquí para orar contigo y por ti. Si hoy deseas que oremos para que la sangre del Cordero proteja tu hogar, tu mente y tu futuro, escríbelo. Jesús está a las puertas. Maranata, Cristo viene pronto. Día viernes, para estudiar y meditar. El viernes estudiaremos sobre la Pascua, la solemne celebración que marcó el inicio de la liberación del pueblo de Israel y anticipó la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. Este acontecimiento, registrado en el libro del Éxodo, nos invita a reflexionar sobre la justicia, el amor y la misericordia de Dios en medio del juicio y la salvación. A través del testimonio de las Sagradas Escrituras y de los escritos inspirados de Elena de White, descubriremos cómo este evento simbólico encuentra su cumplimiento en la cruz del Salvador. Como se relata en el capítulo 12 del libro de Éxodo, Dios ordenó a Moisés y Aarón que el mes de Abib fuera considerado el primero del año. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12 versículo 2. Esta indicación divina marcaba no solo el comienzo de un calendario, sino de una nueva etapa espiritual. Era el inicio de una vida de fe, obediencia y dependencia del Señor. Dios mandó a cada familia tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo capítulo 12 versículo 6. Este cordero sin mancha simbolizaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declaró Juan el Bautista en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 29.
La sangre del cordero debía ser colocada en los postes y el dintel de las puertas. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo capítulo 12 versículo 7. Esta señal visible expresaba una fe activa. No bastaba con sacrificar al cordero. Era necesario aplicar su sangre. El apóstol Pablo lo resume así: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Elena de White comenta: debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Patriarcas y Profetas, página 249. Esta verdad exige una respuesta personal. No basta con saberlo, hay que recibirlo con fe. Aquella noche, el ángel destructor recorrió Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo capítulo 12 versículos 12 y 13. Fue una noche de juicio para los egipcios y de misericordia para los israelitas, cuyas casas estaban protegidas por la sangre. Pero surge una pregunta: ¿cómo entender la justicia de Dios al herir a los primogénitos egipcios? Muchos podrían considerar esto injusto. Sin embargo, el profeta Ezequiel escribe: vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. El juicio fue precedido por muchas advertencias. Faraón endureció su corazón, a pesar de las oportunidades de arrepentimiento. Elena de White afirma: la justicia de Dios fue ejercida para liberar a su pueblo de una cruel servidumbre, y para vindicar su nombre ante una nación idólatra y opresora. Patriarcas y Profetas, página 248. La muerte de los primogénitos fue el resultado de una cadena de rechazos deliberados al llamado divino. La sangre del cordero aplicada a los postes representa la aplicación personal de los méritos de Jesucristo. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7. Estar cubiertos por esa sangre significa que Dios no ve nuestra indignidad, sino la justicia de Cristo en nosotros. El acto de comer el cordero también tenía un profundo significado. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo capítulo 12 versículo 8. Comer el cordero representaba aceptar a Cristo en el corazón. Las hierbas amargas recordaban la esclavitud. Los panes sin levadura simbolizaban la pureza. Elena de White escribe: los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que motive su vida y acción. Patriarcas y Profetas, página 250. Vivir la Pascua significa una liberación continua del pecado y una renovación diaria en nuestra relación con Dios. Hoy, las familias judías celebran el Seder de Pascua recordando la fidelidad de Dios. Pero para los cristianos, la Pascua encuentra su plenitud en la cruz. Jesucristo instituyó la Santa Cena con pan y vino como símbolos de su cuerpo y su sangre. Cada vez que participamos del pan y el vino recordamos que fuimos esclavos del pecado y que fuimos redimidos por el sacrificio del Cordero. Y esperamos su venida, cuando celebraremos la gran cena del reino de Dios. Al llegar a este estudio del viernes te invito a vivir tu propia Pascua. Permite que la sangre de Jesucristo cubra tu vida, que su palabra transforme tu mente y que su espíritu dirija tus pasos. No basta con conocer el relato, hay que vivirlo. Deseo animarte a renovar tu pacto con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Suscríbete para seguir recibiendo estudios que fortalezcan tu fe. Y si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios. Que la sangre del Cordero de Dios te cubra hoy y siempre. Amén.